estén bien, bienvenidos a nuestro parcial final titulado Análisis multitemporal de métricas del paisaje en coberturas del suelo del municipio del Carmen del Darién, en Chocó. Este trabajo es presentado por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la asignatura de Ecología Analítica y es presentado por quienes habla Luisa Valentina Pacheco Huertas, junto con mis compañeros Jordan Sinaid Cifuentes, David Ricardo Riveros y José Humberto Vázquez. Inicialmente, el contenido de nuestro parcial final se divide en 6 ítems, iniciando por los objetivos, el marco teórico, la metodología, los resultados, para llegar a un análisis ecológico acerca de las estructuras del paisaje de esta región del país y así llegar finalmente a las conclusiones. Bueno, los objetivos de nuestro estudio se centran en tres. Inicialmente, en la identificación y clasificación de las coberturas del suelo, esto mediante la metodología de Collinan-Cover, en diferentes periodos de tiempo mediante el procesamiento de imágenes satelitales. Como segundo, tenemos evaluar la transformación espacial del paisaje a partir de métricas de clase, parches y paisaje, y así evaluar la fragmentación, conectividad y diversidad de coberturas. Finalmente, tenemos la determinación de los factores y tendencias que han influido en los cambios de la cobertura del suelo con el fin de aportar información para la gestión sostenible del territorio. Como introducción tenemos inicialmente nuestra zona de estudio. En este caso nosotros quisimos irnos por una zona que no sea como tan estudiada, esto debido al conflicto armado, y elegimos la zona del municipio del Carmen del Darién. Este municipio está ubicado en Chocó, Colombia. Es un territorio de gran importancia por su riqueza natural y también por los desafíos que ha enfrentado, principalmente por las presencias de grupos insurgentes como las FARC, entre otros. Este municipio tiene características como que se encuentra bañado prácticamente por el río Atrato y por una intrincada red de ciénagas y humedales que se encuentran allí, sobre todo pues también en la zona en la que nosotros estudiamos principalmente. Este municipio tiene un clima cálido, húmedo, es típico de una región tropical, tiene un área de extensión aproximada de 4.700 kilómetros cuadrados, alberga una amplia diversidad tanto en flora como en fauna, muchas de ellas únicas en el mundo, pero sin embargo nos pareció un municipio interesante debido a sus actividades económicas como la deforestación, la minería legal, el conflicto armado, también pues la pesca artesanal, entre otras que sentimos que tal vez podrían afectar la cobertura del suelo. Como segundo tenemos conceptos claves, en este caso el primero son las coberturas del suelo, esto se refiere a la superficie física y biológica de la Tierra. La teledetección, prácticamente esta técnica combinada con el análisis multitemporal, nos permite comparar imágenes de diferentes épocas e identificar variaciones en la estructura del paisaje a lo largo del tiempo. Las sensores remotos que fueron fundamentales para la clasificación con la metodología Collinan-Cover, la fragmentación del paisaje mediante software como Fragstar, que nos permite analizar según las clases, los parches y el paisaje, diferentes métricas que permiten hacer un análisis más profundo de lo que pasaba en las coberturas. Y finalmente la conectividad ecológica es como evaluar qué tanto hábitats podrían perderse o se han perdido a lo largo de estos 25 años. Bueno, la metodología que usamos fue con Inland Cover. Nos centramos sobre todo en zonas forestales con vegetación y superficies de agua. En este caso, tenemos bosques de frondosas que los clasificamos como las zonas más rojas y con una textura gruesa prácticamente. Sentimos que allí es donde predominan más un bosque denso, por decirlo así. Los segundos son bosques mixtos, que ya son zonas que no se ven como tan robustas, se ven con un rojo intenso, pero ya no con esa textura gruesa. Los matorrales boscosos de transición, que en este caso no sería una transición entre el bosque y el matorral, sino más bien bosque y pastizales, que son un rojo más clarito. Los pastizales, que los caracterizamos como prácticamente en las imágenes satelitales como un rosado claro, que son sistemas que pueden ser praderas, que se caracterizan por la ausencia de árboles, que pueden ser zonas también donde podría haberse agricultura, pero debido a la escala que estamos trabajando sentimos que no se podrían identificar correctamente esas coberturas de agricultura, así que preferimos caracterizarlo como pastizales. Y finalmente los cursos de agua, que como mencionamos, nos centramos mucho en el río Atrato y algunas zonas húmedas que se encuentran alrededor, que clasificamos de igual manera como cursos de agua. En cuanto a la identificación de la zona, en contexto general, sobre su área urbana es muy mínima, podemos ver que en las coberturas se podría haber clasificado pequeñas áreas, sin embargo son muy mínimas debido a todo el conflicto armado y aquí muchas comunidades en varias documentaciones encontramos que pues, han tenido que migrar de la región, que también estas son zonas principalmente de grupos afrodescendientes e indígenas, cuentan con muy pocas infraestructura urbana, o sea, no hay casi carreteras, tampoco hay centros hospitalarios, aunque hay es uno, pero para 11 regiones. También hay pequeñas infraestructuras de escuelas, pero que no se logran visualizar para cartografiar o digitalizar en este caso. Los segundos son los cuerpos de agua, principalmente encontramos el río Atrato. Este es prácticamente su medio de transporte, entonces sentimos que podría ser una cobertura que puede verse afectada y no solamente a la movilización de lanchas y botes improvisados, sino también debido a la minería artesanal. La comunidad, como ya les decía, ha sido una comunidad que es pequeña, la población no es muy vasta, entonces podríamos inferir que la zona no ha sido tan interferida, por decirlo así, por la comunidad como tal, pero sí por actividades artesanales o digamos que plantaciones que no cuentan con parámetros de sostenibilidad, sino que pues son plantaciones artesanales, básicamente. En cuanto a su economía, pues encontramos una amplia economía y una amplia explotación, no solamente, como lo decía, en plantaciones de maíz, cacao, la palma de aceite, el plátano sobre todo, sino también la pesca artesanal, la minería. En algunas zonas altas de nuestra zona de estudio se encuentran llanos que pues, son zonas abiertas para ganadería y también ellos se benefician de la madera, lo que nos podría hacer inferir que seguramente muchos de estos bosques frondosos han disminuido su cobertura debido a las actividades económicas. Esta es una primera clasificación que se hace de nuestra área de estudio. Inicialmente tomamos la imagen de 1985 comparada con la de 2020 con un periodo de tiempo de 25 años. Eh, una vez digitalizada y con el uso de bandas, en este caso RGB, colocamos en la banda del infrarrojo cercano, en la banda 4. Esta es una banda sensible a la vegetación y sentimos que
nos permite o es útil para observar la vegetación y también características del suelo. En la banda 2 tomamos el verde. Esta banda permite ver la vegetación también reflejando parte de la luz verde, aunque no es tan intensa, entonces pues igualmente nos sirve. Y finalmente en la banda 1, que es en este caso el azul, esta banda corresponde al rango de luz azul visible y la atmósfera dispersa fuertemente la luz, por lo cual esta banda es útil para estudiar las características atmosféricas de cuerpos de agua. Esta fue para la Landsat 4 de la imagen de 1995 y para la Landsat 8 se usó la misma combinación, excepto que en la banda azul usamos fue la banda 7, que esta es la infrarrojo de onda corta. Esta es muy sensible a la humedad de la vegetación del suelo, entonces también nos podría ayudar con los cuerpos de agua. En cuanto a la metodología, cuenta de 6 pasos. En el inicial fue escoger las imágenes, como les decía, estas fueron las imágenes que encontramos. Sin embargo, una de ellas, que es la del 2020, cuenta con muchas nubes debido a la zona, pues es una zona nublada. La segunda fase fue pasar a coberturas Corin and Cover. En este caso, pues fueron los 5 coberturas que nosotros identificamos y que pues aquí podemos observar cómo quedó cartografiada la zona. Lo tercero ya fue el análisis de métricas, esto pues pasando estos vectores a formato raster y pues identificándolos con el software de Flagstaff, en el cual pues se generan una serie de métricas para cada uno de estos parches, clases y paisajes, para luego digitalizar en Excel y realizar una serie de comparaciones de los datos obtenidos. Finalmente, pues ya también se hace con ayuda de estas tablas, se ingresa a las coberturas mediante un SIG y se realiza específicamente en nuestro caso un análisis de la cobertura de bosques frondosos, principalmente porque vimos que esta era una de las coberturas más amplias, pero que a la vez también estaba disminuyendo y sería interesante pues analizar qué pasó con esas coberturas a lo largo de estos 25 años. Hola, mi nombre es Jordan y les voy a presentar los resultados que nos arrojó Flagstaff, en este caso por años, y les enseñaré por las coberturas que para nosotros son las más importantes, que son los bosques frondosos, los cuales tienen una pérdida de área bastante grande, pérdida de hábitat, efecto borde, fragmentación y demás. Entonces, bueno, básicamente les mostraré cómo se comportaban los parches en 1995, por ejemplo, para el área. El área máxima que teníamos para 1995 era de 9.686.52. La segunda área más grande era de 6.439.59 hectáreas. Y así sucesivamente. Vemos que la mayoría de parches eran considerablemente grandes y llegamos a unos que son extremadamente pequeños, como por ejemplo estos de aquí al final, pero esto básicamente se debe al método que usamos para encontrar las coberturas, que fue mediante un complemento del QGIS. Podemos observar para el 2020 el área máxima y sus consiguientes disminuyeron, o sea, ya no dan valores tan altos. El área máxima para el 2020 de bosques frondosos es de 6.650 hectáreas y podemos observar que los valores menores a una hectárea son mucho mayores, o sea, hay más valores menores a una hectárea que en la cobertura de 1995. Esto se debe principalmente a que, o sea, en el año 2020 estos bosques están más fragmentados. Y también podemos notar que hay menos shapes, o sea, hay menos parches comparado con el de 1995. Hay menos parches porque pues están más fragmentados, hay menos área y ya se han perdido bastante los bosques frondosos. Pero ¿quién ha hecho o quién ha causado estas pérdidas? Básicamente, o sea, si lo vemos acá, los matorrales boscosos y de transición y los pastizales, que se suelen confundir bastante entre sí. Si analizamos ya acá los matorrales en transición, observamos que tienen áreas bastante grandes, pero tienen en su mayoría son más shapes, o sea, son más parches. Lo que predomina en toda la cobertura que estamos investigando del Carmen del Darién. Para que aprecien visualmente estos datos, entonces les mostraré visualmente cómo fue que cambió. Aquí tengo activa la capa de bosques frondosos y bosques mixtos para el año 1995. Vean, son parches bastante amplios, algunos con fragmentaciones, con divisiones y demás, con cortes, pero si observamos para el año 2020, vemos que, o sea, se fragmentó demasiado, hubo una reducción en el tamaño o en el área de cada uno de los polígonos. Básicamente se nota que se perdió mucha de esta cobertura.
Ahora observemos lo mismo, pero con los matorrales boscosos y los pastizales, que básicamente los uno o los pongo en conjunto porque estos se suelen confundir, bueno, en el análisis de este shape por los colores que nos bota cada píxel. Bueno, esto básicamente fue para 1995 y es, esto fue para el año 2020. Si observamos, se ve que aumentó bastante el área de matorral boscoso, así como de pastizales. Los polígonos son mucho más pequeños porque hay muchas más áreas donde hay intervención, donde los bosques se ven fragmentados, donde se ven con perforaciones y demás. Por último les mostraré los parches que aumentaron su área para el 2020, que son los parches de nubes y de cuerpos de agua. Básicamente, como pueden ver acá, estos son los de 1995 y así se ven los cuerpos de agua y los parches para el año 2020. ¿Qué podemos analizar de acá? Que debido a un fallo del complemento, de este complemento, de Sextaka, eh, leyó las sombras de las nubes como si fueran cuerpos de agua. Entonces esto que generó que el polígono general, o bueno, el área de los cuerpos de agua, básicamente aumentar. Pero, o sea, en sí aumentó, pero no tanto como se plantea por los datos. Porque si vemos acá, está mejor explicado en el documento, pero vemos que las sombras de las nubes se interpretan como si fueran cuerpos de agua. Pero sí aumentó. Por ejemplo, en este sector de acá vemos que se desvió el río y aumentó el área del agua. Y acá también. Bueno, para las clases sacamos distintos parámetros. eh, de los cuales a todos les intentamos sacar la media, la mediana, el rango, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Eh, Como primero tenemos el dato de área, tenemos los datos de forma, tenemos los datos del centro de área, que son estos que dicen core, los de agregación del paisaje, que son estos de NN. Eh, bueno, básicamente para el paisaje tenemos los datos de área, de forma, de centro, de área, de agregación, que son estos. Y estos que son los que consideramos de los más importantes, que son los del índice de pérdida de diversidad de Shannon y el índice de riqueza de parches. Ya por último mostrarles este categorizado de las coberturas de 1995 que nos muestra las áreas más grandes de esta cobertura, que básicamente pertenecen, son las rojitas y van en degradé hasta el azul, al azul siendo la morada siendo la más pequeña, eh, que básicamente nos indica que los bosques frondosos y los bosques mixtos son para este año las coberturas que tienen más espacio o que abarcan más de el área de estudio. Hola, bueno, a continuación vamos a realizar un análisis más orientado al SIC, ya como lo mencionaba mi compañero Jordan, pues se obtuvieron diferentes índices y métricas, tanto de clases como de parches como de paisaje, pero para poderlo visualizar mejor, pues digamos que nuestro estudio estaba muy enfocado al área y a la pérdida de cobertura en estos últimos 25 años, entonces lo que hicimos fue trabajar con ese indicador, o bueno, pues el área que nos daba FRAC, y observar cómo ha cambiado las coberturas, pues acá tenemos tres coberturas, no únicamente una, sino tres, en este caso bosque frondoso, bosques mixtos y matorrales, ya que se quiere ver como la comparación de cómo de pronto el bosque frondoso se fue convirtiendo en bosque mixto, o incluso directamente pasó a ser zonas que en el 2020 se encuentran como matorrales. Entonces, bueno, acá tenemos la escala pues, de las coberturas, siendo la menor como de las áreas, siendo la menor de color verde claro y pues la mayor de verde oscuro. Podemos observar que pues esta zona alta se encuentra como en bueno, esta es la imagen de 1995. Encontramos que pues alrededor del río no se encuentra una amplia cobertura de bosque frondoso, sino más bien en la zona superior de nuestra zona de estudio y en la zona baja
Pues aquí se encuentra el río Atrato, que pues en este caso, pues esta es una imagen que nos brinda ArcGIS como para visualizar la ubicación y pues varias ciénagas que se encuentran alrededor, pero digamos que sobre todo se encuentra más cobertura de bosque cerca a algunos cuerpos de agua y sobre todo como en los centros, o sea, donde no está como tan cerca también de los cuerpos de agua. Ya pues en menor cantidad o en menor área sí se encuentran pues en estas zonas, pero que son zonas como que están siendo, por decirlo así, separadas por el cuerpo de agua, el río Atrato. Entonces sentimos que pues tal vez esto genera que no haya tanta conectividad del bosque frondoso y por eso haya como estas coberturas aisladas, por decirlo así. Y bueno, ese sería como el análisis de este año. Y en contraste con la imagen actual, pues podemos ver que no es como tal que se haya perdido el bosque, o sea, no es como que desapareciera, sino más bien que se transformó. Puede ser a bosque mixto, matorrales o incluso pastizales, pero en este caso pues podemos ver que hubo una amplia pérdida de cobertura, que pues el bosque que encontramos alrededor del río, totalmente esos pequeños parches que por ejemplo estaban acá separados por esto, desaparecen totalmente, pues no desaparecen sino se transforman y pues aún se siguen conservando pequeños parches que eran como que estaban más hacia el centro, donde estaban como más denso el bosque y pues esta zona aquí, como lo mencioné anteriormente, es como la zona alta, que es donde más encontrábamos bosque denso y pues en este caso pues ya no cuenta con tanta cobertura como hace 20 años. Por otro lado, pues ahora vamos a hacer la comparación con los bosques mixtos. En este caso tenemos la imagen de 1995, que pues vemos que es todo lo contrario pues a los bosques frondosos, o sea, en esta zona teníamos bosque frondoso, pero pues ya no, sino que en estas zonas como más cercanas al río se encuentran bosques mixtos, solo que nosotros lo clasificamos como mixtos, y pues hicimos la comparativa, digamos que alrededor se encuentra el bosque denso de estos parches, y por dentro se encuentran los bosques mixtos, por decirlo así, entonces ahí hay como un efecto borde, una transición entre las dos coberturas, pues podríamos analizar nosotros, em, y pues esa es como la cobertura que se tenía para 1995. Para 2020, pues podemos ver, ay, bueno, espere un momento, ya, que pues estos bosques disminuyen y pues básicamente se fragmentan aún más, o sea, pasa igual que con el bosque frondoso, se vuelven pequeños pedacitos, digamos que en esta zona alta del río Atrato, donde teníamos mayor cantidad o mayor área de bosque frondoso, pues ya básicamente desaparece esa área pues completa. También cabe resaltar que pues este es un Landsat 8, entonces pues también en el análisis de esta zona hace que se fragmente así, entonces es un error como en la digitalización, por decirlo. Y, y pues ese error genera también que pues esto se vea como pequeñas áreas y pequeños parchecitos y por eso es un poco más difícil trabajar con esta imagen. Pero pues si juntáramos estas áreas, pues también podría verse que pues sí se ha perdido parte del bosque o lo que nosotros clasificamos como bosque mixto. También cabe resaltar que pues, en esta imagen principalmente había muchas nubes, entonces pues eso también genera que de pronto estos pequeños parchecitos que pudieron, o sea, ser como parches más grandes, se vean afectados por las nubes. Entonces se vean así como fragmentos y no un área completa. Bueno, ahora vamos a ver los matorrales, que pues lo esperado era que estas zonas a lo largo de los años crecieran. Después acá tenemos los matorrales para 1995, podemos ver que pues, son como las zonas pequeñitas, fragmentadas, que pues, no tienen una amplia cobertura, que su zona con mayor área, pues se supone que es esta de acá, y las otras en blanquito que casi ni se ven, pues son áreas muy pequeñitas, casi insignificativas. Y ahora tenemos los matorrales para el 2020, que pues podemos ver que básicamente toda esa cobertura de la que estábamos hablando que se perdió o se transformó el bosque mixto, pues se convierte en matorral, en este caso. Toda esta zona de bosque frondoso se convierte en matorral. Esta zona también. Teniendo pues mayor cobertura los matorrales para la imagen satelital de 2020. Entonces podemos ver cómo pues con solamente una herramienta pudimos analizar que realmente pues en esta zona hubo una pérdida de cobertura, que hay un índice alto digamos como eh, en la pérdida de conectividad entre los parches, porque pues a pesar de que esta zona tenía nubes, se logra digitalizar que esto se considera pues matorrales y que ya no es ese bosque denso que se veía en la imagen satelital como un rojo pues bastante oscuro, sino que más bien pasó a ser un rojo claro, casi sin tanta robustez. Y pues este señal pues de las actividades nos parece también muy curioso que la mayor, o sea, el mayor cambio por decirlo así de cobertura haya sido alrededor del río y esto puede explicarse por las actividades económicas, por la deforestación excesiva. Como les comentábamos al principio del video, pues mucha, gran parte de su economía se basa en, o se ha basado en los últimos años en la tala de árboles y pues la comercialización de productos madereros. Entonces pues sobre todo en estas zonas pues se ve muy afectada por la deforestación y también por la minería ilegal, lo que genera que pues también por acciones naturales, como sabemos pues el río Atrato ya tenía varios desbordamientos y pues esto también genera que el terreno y pues el hábitat natural de esas especies de bosques se vea afectado y pues el suelo también se erosione y pues disminuya la cobertura de los bosques. Entonces pues este es como un primer análisis, más adelante vamos a hablar más a profundidad de otras, de los índices de cada uno y de las métricas calculadas con FRAC. Y muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Humberto Vázquez y vengo a presentarles los análisis de resultados de las coberturas que obtenimos de 1995, en este caso teniendo aquí en cuenta las clases, donde la primera clase que viene siendo el bosque frondoso, y logramos observar que estas son las clases más extensas pero menos fragmentadas. Sus parches tienen formas complejas, lo que requiere que haya una vegetación densa y variada. La baja distancia entre núcleos indica que la conectividad es alta, favoreciendo la diversidad. Esto lo tomamos teniendo en cuenta la superficie total, el número de parches, tamaño medio de los parches,
variabilidad de tamaño, forma de los parches, conectividad del núcleo, distancia media del núcleo, entre varios datos más. En cuanto a la segunda clase, observamos que los bosques mixtos son más pequeños y muy fragmentados, con formas menos complejas. Su conectividad es menor que en comparación a la de los bosques frondosos, lo que significa que hay una mayor vulnerabilidad ante cambios climáticos, deforestaciones que hubieran sucedido en esta época. En cuanto a la tercera clase, que son los matorrales, el matorral logramos observar que es bastante fragmentado, muchísimo más fragmentado que los bosques, y tiene parches más dispersos. Su conectividad baja, lo que indica que es una vegetación en transición y posiblemente sujeta a perturbaciones. Esto también teniendo en cuenta la superficie total, el número de parches que determina la fragmentación, la dispersión que la determina la variabilidad en el tamaño, la forma más simple o más compleja que la determina la forma de los parches, los núcleos más dispersos que lo determina la conectividad del núcleo, y también la mayor fragmentación, que también lo podemos observar, que lo puede dar la distancia media al núcleo. En cuanto a la cuarta clase, que son los pastizales, esta es la clase más extensa, debido a que tiene una superficie total de 25.775,77 hectáreas, con parches grandes pero con una conectividad relativamente baja. Su alta distancia al núcleo sugiere que los parches están aislados. En cuanto a la quinta clase, los cuerpos de agua, tienen parches grandes pero muy poco fragmentados, ya que tenemos un total de número de parches de 1012, y sus formas son más compactas y tienen una conectividad más moderada, lo que indica que estas están bien definidas dentro del paisaje. Y bueno, estaría la séptima clase, que viene siendo las nubes, pero estas solamente estas afectan en general, hacen interferencia en cuanto a las medidas que tenemos que tomar o realizar para poder sacar estos datos. En cuanto al paisaje, logramos observar que tenemos un área total de 87.222, que representa el área total de paisaje, analizando en unidades específicas, que en este caso son hectáreas. Tenemos el TE, o el borde total, de 11.031.930, lo que indica la cantidad total de borde en el paisaje, lo cual puede estar relacionado con la fragmentación del hábitat, y un valor alto de sugiere alta fragmentación. En cuanto a las formas o forma de los parches, que vienen siendo los shapes, estas métricas indican la complejidad de la forma de los parches en el paisaje. Los valores más altos significan que hay formas más irregulares y hay posiblemente más fragmentación. En cuanto al PAFRAC, o dimensión fractal del paisaje, significa que obtenemos un valor de 1,49, que se utiliza para medir la complejidad del paisaje, y los valores más altos indican una estructura más fragmentada e irregular. En cuanto al TCA, que es el área del núcleo total, este resultado representa el área central de los parches sin contar los bordes, donde los valores más bajos indican que hay mayor fragmentación de estos. Y en cuanto al core, que es el núcleo de parches, esta es una métrica que indica el tamaño de área del núcleo de los parches, en donde un valor bajo indica que hay más fragmentación y hay menor conectividad ecológica. En cuanto al EN, o distancia euclidiana al vecino más cercano, nos indica la distancia entre los parches. Los valores altos pueden sugerir aislamiento entre los fragmentos del paisaje. En
cuanto al PR, que es el número de parches que sabemos que tenemos, el bosque frondoso, mixto, pastizales, los cuerpos de agua, las nubes, y las nubes, donde aquí también tenemos el índice de Shannon, donde nos dio 1,57, que este mide la diversidad del paisaje, donde los valores más altos indican mayor heterogeneidad. Y por último tenemos el índice de equidad de equitatividad de Shannon, donde tenemos un valor de 0,87, donde te representa la distribución equitativa de los parches en el paisaje, donde un valor más cercano a 1 indica que los parches están distribuidos equitativamente. En cuanto al paisaje, analizándolo, parece tener un nivel moderado de fragmentación con cierta diversidad de los parches. Sin embargo, tiene una conectividad, la conectividad es baja, lo que podría afectar durante este tiempo la movilidad de especies y los flujos ecológicos. Hola, mi nombre es David Riveros y vamos a seguir analizando los resultados para el municipio de Carmen del Darién. En los últimos años del siglo XX, Carmen del Darién experimentó una drástica reducción de su cobertura boscosa. En 1995, la región contaba con aproximadamente 32.000 hectáreas de bosque frondoso, pero para el 2000 esta cifra se redujo a tan solo 16.000 hectáreas. Esta transformación generó un aumento en la fragmentación, dividiendo el paisaje en parches más pequeños y aislados. Uno de los principales efectos de esta fragmentación es el aumento del efecto borde. A medida que los fragmentos de bosque se reducen, sus bordes quedan más expuestos a variaciones climáticas, como cambios en temperatura, humedad y radiación solar. Esta alteración en las condiciones del hábitat favorece la presencia de especies oportunistas, afectando negativamente a aquellas especies que dependen de ecosistemas forestales continuos. La fauna y flora son especialmente sensibles a estos cambios. La fragmentación disminuye la disponibilidad de refugios y fuentes de alimento, lo que puede llevar a la reducción o la desaparición de especies endémicas. Además, la invasión de especies no nativas y la alteración de la dinámica ecológica comprometen la resiliencia del ecosistema, facilitando procesos de degradación del suelo y afectación de la regeneración natural del bosque, además de afectando las actividades antropológicas que se vean en la zona. Otro aspecto importante es la configuración del paisaje. Con la reducción de los fragmentos del bosque, la conectividad entre estos se ve afectada, dificultando la dispersión de semillas y el movimiento de especies clave, como aves y mamíferos dispersores. La conversión del suelo a ganadería y agricultura, dependiendo de las actividades que se den en la zona, cerca del río Trato, ha identificado este proceso, eliminando corredores naturales esenciales para la biodiversidad. Las métricas de forma y tamaño muestran que en el año 2000 los fragmentos de bosque tenían más irregularidades y elongaciones en comparación que con el año 1995. Un alto índice de perímetro área indica que los fragmentos tenían un borde más expuesto, lo que intensifica su degradación. Además, se evidencia que los fragmentos eran más compactos, lo que los hace más vulnerables a cambios ambientales extremos. El análisis del tamaño de los parches muestra una alta heterogeneidad en la fragmentación. Se identificó un aumento en el rango de tamaños de los fragmentos, lo que indica la coexistencia de grandes bosques con parches demasiado pequeños para sostener poblaciones viables. La reducción del índice de diversidad de Shannon confirma que la pérdida de cobertura forestal ha disminuido la biodiversidad del ecosistema, favoreciendo especies generalistas sobre aquellas más especializadas y nativas. Finalizando, la fragmentación del paisaje en Carmen del Darién no solo representa una pérdida de cobertura forestal, sino también una transformación profunda en la funcionalidad del ecosistema. La reducción de hábitats, el aumento del efecto borde y la desconexión entre parches de bosques comprometen la biodiversidad y la capacidad del ecosistema para sostener sus funciones vitales y de autosustentabilidad. Esto tiene implicaciones
en la regulación hídrica, la captación de carbono y la estabilidad del suelo, lo que puede generar una mayor vulnerabilidad de la región ante inundaciones y degradaciones del suelo. Ante esta problemática, será fundamental implementar estrategias de restauración ecológica y bioremediación, con el fin de aumentar la conectividad del paisaje, así mitigando la pérdida de biodiversidad y garantizando la estabilidad de los ecosistemas en un largo plazo para el Carmen de Darién, siendo así un beneficio para la comunidad que se encuentra habitando esa zona, además de promover en un futuro una sostenibilidad de ese propio ecosistema. A pesar de las fragmentaciones y pérdidas del ambiente que se ha presentado en estos 25 años de estudio. Para finalizar, daré unas pequeñas conclusiones. La fragmentación del ecosistema en Carmen del Darién ha reducido significativamente la cobertura forestal, afectando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la zona. La pérdida de conectividad entre los fragmentos de bosque limita la dispersión de especies y compromete la regeneración natural del ecosistema. El aumento del efecto borde y la alteración de la estructura del paisaje incrementan la vulnerabilidad del ecosistema ante el cambio climático y la degradación del suelo, además de verse afectada por las actividades antropológicas de la zona, y que es necesario implementar estrategias de conservación y restauración ecológica para frenar la fragmentación y recuperar la funcionalidad del ecosistema. Muchas gracias por su tiempo.